Hola queridos hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, este espacio dedicado donde cada día nos reunimos para compartir, escuchar y aprender de la palabra de Dios. Es una alegría inmensa para mí poder acompañarlos hoy en este momento de reflexión cristiana. Para comenzar, quiero hacerles una pregunta muy cercana. ¿Les ha sucedido alguna vez que escuchan una sola palabra, presencian una acción que no esperaban en absoluto, o sufren una decepción que en apariencia es muy pequeña, y luego esa misma situación se queda dando vueltas en su mente durante muchas horas o incluso durante varios días seguidos? Todos nosotros hemos experimentado esto. En un principio, esa situación se siente solamente como una molestia pasajera que terminará rápido. Sin embargo, poco a poco notamos que esa emoción empieza a ocupar todos nuestros pensamientos diarios. Vemos cómo esa situación consume toda nuestra energía y al final termina robándonos la tranquilidad y la paz que Dios nos ha dado. Ahora bien, ante esto, quiero plantearles algo sumamente importante. ¿Qué pasaría si la persona que les hizo ese daño inicial no es realmente quien les está quitando la paz? Es muy común creer que el problema viene exclusivamente de los demás. Pero, ¿y si el conflicto real y verdadero estuviera ocurriendo mucho más adentro de ustedes, en su propio interior? Hoy quiero invitarlos a detenerse un momento y reflexionar con sinceridad sobre una verdad fundamental y sanadora. Esta es una verdad que tiene la capacidad de transformar por completo la manera exacta en la que se relacionan con las demás personas. Además, es una reflexión directa que mejorará de forma notable su bienestar emocional y, por supuesto, fortalecerá profundamente su vida espiritual ante el Señor. Queridos amigos, soy el Padre Javier Carralón y quiero hablarles desde el corazón sobre algo que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida. Es una realidad silenciosa que nos desgasta mucho más de lo que imaginamos, afectando nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro espíritu. Me refiero al enojo, a la irritación constante y a esa reacción inmediata que surge cuando alguien nos decepciona, nos hiere o simplemente no actúa de la forma que nosotros esperábamos. ¿Cuántas veces hemos sentido ese fuego interior ardiendo dentro de nosotros? ¿Cuántas veces hemos estado convencidos de que nuestra indignación era completamente justa y sin embargo, aunque creamos tener toda la razón, terminamos agotados? Nos volvemos más duros en el trato con los demás, más impacientes, más amargados. Poco a poco quedamos atrapados en un círculo que nos roba la alegría y dificulta nuestro crecimiento espiritual. Con frecuencia llegamos a convencernos de que el verdadero problema siempre es la otra persona. Pensamos que si cambiara su actitud, si fuera más justa, más responsable o más considerada, entonces finalmente podríamos vivir en paz. Pero la realidad es mucho más profunda. También es más desafiante y al mismo tiempo mucho más liberadora de lo que solemos imaginar. Quiero dejar algo muy claro desde el principio. No estamos aquí para negar el dolor cuando alguien nos ofende. No estamos hablando de fingir que las heridas no existen, ni de ignorar las injusticias. Todo lo contrario. Queremos comprender con honestidad qué ocurre dentro de nosotros cuando nos sentimos perturbados y cómo podemos construir una paz interior que no dependa de las circunstancias externas. Porque este tema no se trata simplemente de aprender técnicas para controlar las emociones, ni de obligarnos a reprimir lo que sentimos. Estamos hablando de una transformación profunda del corazón. Se trata de descubrir la verdadera raíz de nuestra vulnerabilidad emocional y aprender a vivir desde un centro interior tan firme que las dificultades externas ya no tengan el poder de gobernarnos. Para entenderlo mejor, quiero compartir una historia sencilla, una de esas situaciones que ocurren todos los días y que revelan mucho más de lo que parece a simple vista. Hace algún tiempo conocí a un hombre al que llamaremos Carlos. Era una persona trabajadora, responsable y profundamente comprometida con su familia. Cumplía con sus obligaciones y se esforzaba por hacer siempre lo correcto. Sin embargo, había algo que lo consumía por dentro. En su trabajo, tenía un compañero que constantemente llegaba tarde a las reuniones, dejaba tareas incompletas y siempre encontraba una excusa cuando debía rendir cuentas. Cada vez que esta situación se repetía, Carlos sentía como la rabia se apoderaba de él. Su mente comenzaba a llenarse de pensamientos negativos y le resultaba imposible concentrarse en sus propias responsabilidades. Lo peor era que esa frustración no se quedaba en la oficina. Llegaba a casa irritado, sin paciencia y con una carga emocional que terminaba afectando a su esposa y a sus hijos.
Un día se sentó conmigo y me dijo con evidente desesperación: Padre, esto no es justo. Yo me esfuerzo, cumplo con todo lo que me corresponde, y este hombre sigue aprovechándose de la situación mientras nadie hace nada. Y debo reconocer que Carlos tenía razón en algo importante. Su compañero realmente estaba actuando de manera irresponsable. El problema era que Carlos no lograba ver una verdad mucho más profunda. Aquella persona no era quien realmente le estaba robando la paz. La verdadera causa de su sufrimiento estaba en otra parte. Estaba en la manera en que interpretaba la situación, en las expectativas que había colocado sobre los demás y en su necesidad de que todo ocurriera exactamente como él consideraba correcto. Mientras su compañero seguía viviendo con aparente tranquilidad, Carlos se consumía lentamente por dentro. Día tras día, entregaba voluntariamente su paz emocional a una situación que no podía controlar, y sin darse cuenta cada vez que elegía alimentar su enojo, le daba más poder a aquello que tanto lo hacía sufrir. Y precisamente aquí comienza una de las lecciones más importantes que debemos comprender, porque cuando profundizamos en la historia de Carlos, descubrimos algo que explicaba mucho más de lo que ocurría en aquella oficina. Cuando seguimos explorando la historia de Carlos, descubrimos que el problema no había comenzado en aquella oficina. En realidad, llevaba años creciendo dentro de él. Durante nuestra conversación me contó detalles de su infancia que parecían no tener relación con su situación laboral actual, pero que explicaban perfectamente la intensidad de su enojo. Carlos era el hermano mayor de varios hijos. Desde pequeño escuchó constantemente las mismas palabras de su padre. Tú eres el responsable, tú debes dar el ejemplo, tú no puedes equivocarte. Mientras sus hermanos cometían errores y recibían cierta comprensión, él sentía que debía cargar con obligaciones que no le correspondían completamente. Aprendió a esforzarse más que los demás, a cumplir siempre y asumir responsabilidades ajenas. Con el paso de los años, aquella exigencia se convirtió en parte de su identidad. Sin darse cuenta, comenzó a creer que el valor de una persona dependía de su capacidad para cumplir perfectamente con sus deberes. Por eso, cuando veía a alguien actuar de manera irresponsable y aparentemente salir beneficiado, no solo observaba una situación presente, estaba reviviendo viejas heridas que nunca habían sido completamente sanadas. Su enojo no era proporcional a lo que sucedía en el trabajo, era proporcional a décadas de frustraciones acumuladas. Y esto, queridos amigos, es algo que ocurre con mucha más frecuencia de lo que imaginamos. Muchas veces creemos que estamos reaccionando únicamente a una situación actual, cuando en realidad estamos respondiendo a experiencias del pasado que siguen abiertas dentro de nosotros. Por eso es tan importante aclarar algo. No estoy diciendo que debamos ignorar las injusticias ni aceptar comportamientos incorrectos. Tampoco estoy sugiriendo que todo está bien cuando alguien actúa mal. Lo que intento explicar es que existe una enorme diferencia entre reconocer una injusticia y permitir que esa injusticia gobierne nuestro corazón. Podemos reconocer que algo está mal sin perder la paz. Podemos señalar un error sin llenarnos de resentimiento. Podemos actuar con firmeza sin permitir que la ira controle nuestras emociones. El problema aparece cuando dejamos que una situación externa tome posesión de nuestro mundo interior. Pensemos por un momento en lo que sucede cuando nos enojamos. Alguien dice algo que no nos gusta, una persona nos decepciona, un familiar actúa de una manera que consideramos injusta. De inmediato sentimos una reacción interna. El corazón se acelera, los pensamientos comienzan a girar sin descanso. Empezamos a construir argumentos, a imaginar discusiones, a recordar errores pasados y a ensayar mentalmente todo lo que nos gustaría decir. Mientras tanto, la persona que provocó nuestra molestia quizá ya siguió con su vida. Tal vez está tranquila en su casa, tal vez está disfrutando una comida con su familia, tal vez ni siquiera recuerda lo que hizo. Nosotros, en cambio, seguimos atrapados en el mismo momento. Seguimos reviviendo la escena una y otra vez, permitiendo que gobierne nuestro estado de ánimo, nuestras conversaciones y nuestras decisiones. Por eso debemos hacernos una pregunta fundamental. ¿Quién es realmente el que está perdiendo? La respuesta suele ser incómoda, pero necesaria. La mayoría de las veces somos nosotros, y aquí aparece un cambio de perspectiva que puede transformar nuestra vida. La pregunta no debería ser, ¿cómo hago para que los demás cambien? Porque eso está fuera de nuestro control. La verdadera pregunta es, ¿cómo puedo mantener la paz en mi corazón independientemente de lo que hagan los demás?
porque el enojo no solo nos roba tranquilidad, también nos roba claridad mental, nos roba energía, nos roba salud física, nos roba relaciones, nos roba tiempo. Piensen en todas las horas que hemos desperdiciado repasando una ofensa, horas enteras imaginando conversaciones, alimentando resentimientos o reviviendo situaciones desagradables. Ese tiempo jamás regresará. Son momentos que podríamos haber dedicado a nuestros seres queridos, a nuestro crecimiento personal, a disfrutar de la vida o acercarnos más a Dios. Y lo más curioso es que muchas veces con el paso de los meses, ni siquiera recordamos exactamente qué fue lo que nos molestó tanto. Lo único que permanece es la sensación amarga de haber desperdiciado nuestra paz. Por eso quiero que graben esta frase profundamente en su corazón. Las personas no pueden quitarnos la paz si nosotros no se la entregamos. Sé que esta afirmación puede resultar difícil de aceptar porque nos gusta pensar que el responsable siempre es el otro. Nos gusta creer que si aquella persona hubiera actuado de manera diferente, nosotros estaríamos bien. Pero la verdad es que nadie tiene acceso directo a nuestro corazón. Nadie puede entrar y robar nuestra serenidad sin nuestra participación. Mantener esa paz no significa endurecerse, volverse indiferente. Significa desarrollar un corazón ordenado, fuerte y consciente de dónde proviene su verdadera estabilidad. Y para comprender esto mejor, quiero compartir una imagen muy sencilla que puede ayudarnos a entender cómo funciona realmente nuestra vida interior. Imaginen por un momento que su corazón es una casa, no una casa cualquiera, sino el lugar más importante de toda su vida. Allí habitan sus pensamientos, sus emociones, sus recuerdos, sus esperanzas y también su paz. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando una casa no tiene un dueño atento? Cualquiera puede entrar, mover las cosas del lugar, causar desorden e incluso destruir aquello que tiene valor. Lo mismo sucede con nuestro mundo interior. Si no aprendemos a gobernarlo, cualquier comentario, cualquier crítica o cualquier decepción terminará controlando nuestro estado emocional. Pero cuando una casa tiene un dueño presente, consciente y firme, la situación cambia completamente. Ese dueño decide quién entra y quién no. Decide qué merece atención y qué debe quedarse afuera. Decide qué batallas vale la pena enfrentar y cuáles es mejor dejar pasar. Ese dueño no es agresivo ni indiferente, es sabio. Sabe cuándo actuar y cuándo permanecer sereno. Sabe cuándo defender algo importante y cuándo evitar desperdiciar energía en conflictos innecesarios. Y aquí surge una pregunta fundamental. ¿De dónde viene realmente nuestra paz? Muchas personas creen que la paz llegará cuando todo salga exactamente como desean. Piensan que serán felices cuando los demás cambien, cuando desaparezcan los problemas o cuando las circunstancias finalmente se acomoden a sus expectativas. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que eso nunca ocurre de forma permanente. Las personas seguirán siendo imperfectas. Habrá errores, decepciones, injusticias y situaciones fuera de nuestro control. Si nuestra tranquilidad depende de que el mundo funcione exactamente como queremos, viviremos permanentemente alterados. La verdadera paz nace de algo mucho más profundo. Nace de saber quiénes somos. Nace de comprender que nuestra dignidad no depende de la opinión de otras personas. Nace de reconocer que aun cuando las circunstancias sean difíciles, seguimos teniendo la libertad de elegir cómo responder. Esa es la auténtica libertad interior. No consiste en controlar lo que ocurre fuera de nosotros, sino en desarrollar una fortaleza tan sólida dentro de nosotros que las tormentas externas ya no puedan destruir nuestra serenidad. Por supuesto, esto no sucede de un día para otro. Es el trabajo de toda una vida. Es un camino que se construye decisión tras decisión. Es aprender a sanar heridas antiguas, reconocer nuestras debilidades y fortalecer nuestro corazón poco a poco. Recuerdo el caso de una mujer, a quien llamaremos María. María llegó profundamente herida. Entre lágrimas me contaba cómo su suegra la criticaba constantemente. Nada parecía ser suficiente. Si limpiaba la casa, encontraba defectos. Si educaba a sus hijos, recibía observaciones negativas. Si hacía un esfuerzo por agradar, siempre aparecía una nueva crítica. Cada comentario la destruía emocionalmente. Un día me dijo con desesperación: «Padre, ya no puedo más. Hago todo lo posible y aún así nunca logro satisfacerla». Entonces le hice una pregunta sencilla. «María, ¿qué te duele más? ¿Las palabras que ella dice o la posibilidad de que esas palabras tengan algo de verdad?». Hubo un largo silencio,
y en ese silencio apareció la raíz del problema. Porque la verdadera dificultad no era únicamente la actitud de la suegra. Había algo más profundo. María dudaba de sí misma. Necesitaba aprobación externa para sentirse valiosa. Las críticas no solo llegaban a sus oídos, llegaban directamente a sus inseguridades más profundas. Cada comentario activaba miedos que ya existían dentro de ella. Cuando comenzamos a explorar su historia, descubrimos que durante su infancia había vivido algo parecido. Su propia madre había sido extremadamente crítica. Rara vez reconocía sus esfuerzos. Siempre encontraba algo que corregir. Como consecuencia, María creció creyendo que debía demostrar constantemente su valor para ser aceptada. Por eso, cuando su suegra la criticaba, no escuchaba solamente a una persona del presente. Era como si todas las voces críticas de su pasado volvieran a hablarle al mismo tiempo. Y entonces comprendió algo que transformó su vida. El poder que aquellas palabras tenían sobre ella no provenía únicamente de quien las pronunciaba, provenía también de heridas antiguas que seguían abiertas. A partir de ese momento, comenzó un proceso de sanación. Aprendió a reconocer su valor sin depender de la aprobación ajena. Trabajó en perdonar a su madre, aprendió a mirarse con más compasión y a construir una identidad basada en algo más sólido que las opiniones de los demás. Y ocurrió algo extraordinario. La suegra siguió siendo prácticamente la misma persona, pero María comenzó a cambiar. Las palabras que antes la destruían empezaron a perder fuerza. No porque se volviera indiferente, no porque dejara de escuchar, sino porque ya no permitía que esas opiniones definieran quién era ella. Y aquí encontramos una verdad que todos necesitamos comprender. El cambio más importante nunca ocurre afuera, ocurre dentro de nosotros. Porque el enojo casi siempre funciona como un espejo. Nos muestra heridas que todavía necesitan sanar. Revela inseguridades ocultas. Expone puntos débiles que quizá ni siquiera sabíamos que existían. Por eso, dos personas pueden enfrentarse exactamente a la misma situación y reaccionar de maneras completamente diferentes. Una explota de rabia mientras la otra mantiene la calma. Y la diferencia no está únicamente en la situación, sino en aquello que la situación toca dentro de cada corazón. Porque la realidad es que las situaciones externas no tienen el mismo efecto en todas las personas. Lo que para alguien puede ser una simple observación, para otra persona puede convertirse en una herida profunda. Lo que uno recibe con tranquilidad, otro lo interpreta como una ofensa personal. Y eso sucede porque el enojo no nace únicamente de lo que ocurre, sino del significado que le damos a lo que ocurre. Pensemos en una crítica. Si alguien cuestiona mi trabajo y yo sé que he dado lo mejor de mí, probablemente escucharé esa observación con serenidad. Incluso podría aprovecharla para aprender y mejorar. Pero si en el fondo tengo dudas sobre mi capacidad, si dependo constantemente de la aprobación ajena para sentirme valioso, entonces esa misma crítica me afectará profundamente. La diferencia no está en las palabras pronunciadas. La diferencia está en el lugar donde esas palabras se encuentran eco dentro de nosotros. Por eso el enojo es muchas veces una señal, una alarma, que nos indica que existe algo que necesita atención y sanación. Cada vez que una situación nos altera de manera desproporcionada, vale la pena preguntarnos, ¿qué está tocando esto dentro de mí? ¿Por qué esta situación me afecta tanto? ¿Qué herida, miedo o inseguridad está siendo activada? Responder estas preguntas exige una honestidad profunda. Significa dejar de mirar únicamente hacia afuera para comenzar a mirar hacia adentro. Y eso no siempre es cómodo. A nadie le gusta descubrir que quizás es más inseguro de lo que pensaba. A nadie le resulta agradable reconocer que todavía carga heridas del pasado o que su orgullo es más grande de lo que quisiera admitir. Sin embargo, esa honestidad es precisamente lo que abre la puerta a la libertad. Porque solo cuando reconocemos aquello que necesita ser sanado, podemos comenzar a transformarlo. Y aquí llegamos a una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Es posible no enojarse nunca? La respuesta no consiste en controlar a los demás, ni en evitar los conflictos, ni en reprimir las emociones. El verdadero camino consiste en trabajar en nuestro propio corazón. Consiste en conocernos mejor, sanar nuestras heridas, ordenar nuestras prioridades y fortalecer nuestra libertad interior. Es un trabajo profundo y continuo, pero es el único camino auténtico hacia una paz duradera. Y dentro de ese proceso hay un elemento que genera una enorme cantidad de sufrimiento: las expectativas,
¿Cuántas veces sufrimos porque esperamos que los demás actúen como nosotros actuaríamos? Esperamos que piensen igual que nosotros. Esperamos que reaccionen como nosotros reaccionaríamos. Esperamos que tengan nuestros mismos valores, nuestra misma sensibilidad y nuestra misma forma de entender la vida. Y cuando eso no sucede, aparece la frustración. Pero debemos preguntarnos algo importante. ¿Por qué damos por hecho que los demás tienen que ajustarse a nuestras expectativas? Cada persona tiene su propia historia. Cada persona carga sus propias heridas, limitaciones y procesos de crecimiento. Cuando olvidamos esto, terminamos viviendo en una permanente decepción. La solución no consiste en dejar de tener expectativas por completo. Eso sería imposible. Lo importante es aprender a tener expectativas realistas y sobre todo no convertirlas en la condición necesaria para nuestra felicidad. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de las expectativas que hemos construido. Esperamos que si somos amables, los demás también lo sean. Esperamos que si ayudamos a alguien, recibiremos gratitud. Esperamos que si trabajamos duro, seremos reconocidos. Esperamos que si amamos profundamente, recibiremos exactamente el mismo amor a cambio. Y cuando esas expectativas invisibles no se cumplen, nos sentimos traicionados. Pero la realidad es que nadie nos hizo esas promesas. Fuimos nosotros quienes las construimos silenciosamente dentro de nuestra mente. Recuerdo una conversación con un padre de familia que estaba profundamente frustrado con su hijo adolescente. Padre, no me escucha, me decía. Le pido que estudie, que ordene su habitación, que sea responsable, pero parece que todo le da igual. Entonces le hice una pregunta sencilla. Cuando tú tenías su edad, ¿eras siempre responsable? ¿Obedecías en todo a tus padres? Se quedó pensando y luego soltó una sonrisa. Para nada, respondió. La verdad es que fui bastante complicado. Tanto continúe. Si tú mismo no eras perfecto a esa edad, ¿por qué esperas que tu hijo lo sea? Aquella pregunta lo hizo reflexionar profundamente. Poco a poco comenzó a darse cuenta de que estaba proyectando sobre su hijo exigencias que ni siquiera él había podido cumplir cuando era joven. Y detrás de esas exigencias había otra historia. Su propio padre había sido extremadamente duro con él. Había crecido sintiendo que nunca era suficiente. Sin darse cuenta estaba repitiendo exactamente el mismo patrón con la siguiente generación. Cuando comprendió esto, algo cambió en su corazón. Dejó de relacionarse con su hijo desde la exigencia constante y comenzó a hacerlo desde la comprensión. Empezó a escuchar más, a acompañar más, a corregir con paciencia en lugar de hacerlo desde el enojo. Y ocurrió algo interesante. Su hijo también comenzó a cambiar, no porque se sintiera presionado, sino porque finalmente se sintió comprendido, aceptado y amado. Y esta reflexión nos conduce a otro tema fundamental, uno de los pilares más importantes para liberarnos del enojo, el perdón. Porque mientras sigamos aferrados al resentimiento, será imposible experimentar una verdadera paz interior. Porque mientras el resentimiento permanezca dentro de nosotros, el enojo siempre encontrará un lugar donde quedarse. Por eso, no podemos hablar seriamente de paz interior sin hablar también del perdón. Ambos temas están profundamente conectados. Muchas personas creen que al aferrarse al rencor, están castigando a quien las hirió. Piensan que mantener viva la ofensa es una forma de hacer justicia. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. La persona que nos hizo daño muchas veces continúa con su vida sin siquiera imaginar el peso que llevamos dentro. Mientras tanto, nosotros seguimos reviviendo la misma herida una y otra vez. Es como cargar una piedra cada día esperando que otra persona siente el peso. Al final, el único que termina agotado es quien la lleva. Por eso el perdón no es un regalo que hacemos al otro, es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Es la decisión consciente de dejar de alimentar aquello que nos destruye por dentro. Ahora bien, es importante entender algo que suele confundirse con frecuencia. Perdonar no significa justificar lo que ocurrió, no significa afirmar que estuvo bien. Tampoco significa olvidar automáticamente ni volver a confiar como si nada hubiera pasado. Perdonar tampoco significa exponerse nuevamente a situaciones dañinas. Perdonar significa soltar el resentimiento. Significa dejar de permitir que aquella ofensa siga gobernando nuestra vida emocional. Podemos perdonar y al mismo tiempo establecer límites saludables. Podemos perdonar y alejarnos de una relación tóxica. Podemos perdonar y recordar la experiencia para no repetir errores.
La sabiduría nos enseña cómo actuar después del perdón, pero el perdón libera nuestro corazón antes de cualquier decisión externa. Quiero compartir algo personal que ilustra esta realidad. Hace muchos años, un amigo muy cercano traicionó mi confianza. Le había contado algo privado y delicado que terminó siendo compartido con otras personas. Aquello provocó problemas importantes y durante mucho tiempo me sentí profundamente herido. Pasaban los meses y seguía pensando en lo ocurrido. Repasaba la situación una y otra vez. Me sentía víctima de una gran injusticia. Cuanto más pensaba en ello, más crecía mi resentimiento. Hasta que un día durante la oración sentí una pregunta muy clara en mi corazón. ¿Hasta cuándo vas a permitir que esto te controle? Aquella pregunta me golpeó profundamente, porque comprendí que mientras yo seguía atrapado en el enojo, la única vida que estaba siendo afectada era la mía. Mi amigo seguía adelante con su existencia. Tal vez ni siquiera pensaba ya en lo sucedido, pero yo permanecí encerrado en una prisión construida por mi propio resentimiento. Ese día tomé la decisión de perdonar. No fue algo instantáneo. No desperté a la mañana siguiente sintiéndome completamente libre. Fue un proceso lento. Primero vino la decisión, después vino el trabajo interior. Cada vez que el recuerdo regresaba y despertaba nuevamente el dolor, volví a recordar mi decisión. Cada vez que reaparecía la rabia, repetía en mi interior que había elegido perdonar. Poco a poco algo comenzó a cambiar. La herida empezó a perder fuerza. El resentimiento dejó de ocupar tanto espacio. Mi corazón comenzó a recuperar la paz que había perdido y ocurrió algo que jamás hubiera imaginado al principio. Cuando el dolor desapareció, pude mirar a aquella persona de una manera diferente, no porque justificara lo que había hecho, sino porque pude comprender sus propias debilidades, sus miedos y sus limitaciones. La amistad nunca volvió a ser exactamente igual. Algunas cosas habían cambiado para siempre, pero yo ya no estaba atrapado, y eso no tiene precio. Por eso quiero explicar algo importante sobre el proceso del perdón. Muchas personas creen que primero deben sentir deseos de perdonar para poder hacerlo, pero normalmente sucede al revés. Primero tomamos la decisión, después los sentimientos comienzan a transformarse poco a poco. Si esperamos sentirnos preparados, quizás nunca demos el primer paso. El perdón comienza como un acto de voluntad. Decidimos liberar nuestro corazón. Decidimos dejar de alimentar el resentimiento. Decidimos confiar en que Dios puede sanar aquello que todavía duele, y con el tiempo la emoción termina alcanzando a la decisión. Llega un momento en que podemos recordar la situación sin experimentar la misma amargura. Podemos pensar en aquella persona sin sentir que el enojo vuelve a gobernarnos. Ese es uno de los signos más claros de que el perdón ha comenzado a hacer su obra. Pero hay otro aspecto fundamental que debemos comprender para vivir en paz. Queridos hermanos, debemos comprender que existe una gran y muy importante diferencia entre sentir enojo y actuar impulsados por ese enojo. Sentir enojo es algo profundamente humano. Dios nos creó con emociones y todos nosotros experimentamos esta sensación en algún momento de nuestro camino. Por lo tanto, el problema real no es que el enojo aparezca de pronto en nuestra mente o en nuestro interior. El verdadero problema, el que nos quita la tranquilidad, surge cuando nosotros le permitimos a esa emoción tomar el control absoluto de nuestras decisiones diarias. La dificultad aparece cuando dejamos que el enojo domine nuestras palabras y cambie negativamente la manera en la que tratamos a las demás personas. Cuando actuamos guiados por la molestia, corremos el riesgo de lastimar a nuestro prójimo y de reaccionar de una forma que nos aleja del amor que Dios nos pide demostrar. Y es precisamente en ese momento de prueba donde comienza nuestro verdadero trabajo de madurez emocional y espiritual. Aprender a detenernos frente al enojo y decidir actuar con prudencia es el paso fundamental que puede transformar por completo todas nuestras relaciones y también nuestra vida cotidiana. Es un proceso diario donde decidimos honrar a Dios con nuestras actitudes, eligiendo siempre la comprensión por encima de la reacción precipitada. Si esta reflexión ha sido de ayuda para su vida espiritual y desean seguir creciendo juntos en la fe cristiana, los invito de todo corazón a suscribirse al canal en este momento. Me dará mucha alegría que formen parte de esta comunidad. Los espero aquí mañana para compartir juntos una nueva enseñanza. Que el Señor los acompañe siempre y los bendiga con mucha paz.